Por favor, como están todos, por favor, prendan sus cámaras en este instante. Ok, muchachos, a ver. Si me escuchan la voz media ronca es porque estuve enfermo todos estos días. Para los que se preguntaban por qué no tenían clase conmigo, estuve un poco delicado de salud, me cogió un trancazo a fin de año, entonces estuve un poco enfermo. Chicos, a ver, esta semana, ¿vieron clase o solamente hicieron actividades por live workshop y quiz? ¿Qué nomás hicieron esta semana? Link worksheet. Ok, solamente live workshop, no tuvieron clase. ¿Qué actividades de live worksheet hicieron? No sé, o sea que sí las hice, profe, pero no me acuerdo de qué era. ¿Están en el canal de Zoom? ¿Está en el canal de Zoom? Exacto, todas las Sí. actividades están en el canal. Ah, sí, sí, aquí están. Reading activity, grammar. Uy, pero déjame adelantar grammar. Good morning, good morning. Mr. Good morning. Ya, a ver. Muy buenos días. A ver, sí, ya vi. Déjame adelantar un poquito, creo que gramática. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Hoy día vamos a ver temas de gramática, ok. 2 temas de gramática para estudiarnos al día con las actividades que hicieron. Pero antes de empezar, a ver, Piña creo que era. Diga. A ver, Piña, me comunicaste que tenías una duda con el proyecto interdisciplinario, ¿verdad? De cómo se presentaba eso. Sí. ¿Cómo se presenta? Ya, eso es un video. Ya. Recuerden que es un video. El proyecto interdisciplinario es un video que tiene que tener parte escrita y parte oral. La parte escrita la pueden hacer con diapositivas, PowerPoint, Canva o cualquier otra plataforma que quieran usar. ¿Ok? 1000 veces Canva, Canva es mejor. Y la parte oral que pueden grabarse ustedes mismos con su cámara de teléfono, si tienen una cámara, algo para grabarse ahí, se graban y al momento de hablar, hablan sobre los temas de sus materias junto con lo de inglés. Ese video dura entre 5 a 7 minutos. Voy a hablar sobre la parte de inglés. Ustedes les sortearon un tema macro. Los temas de inglés, ustedes deben escoger 3, de los cuales se relacione a su tema macro. ¿Ok? De esos 3 temas que usted escogió, tiene que relacionarse sí o sí con el tema macro que el tutor le sorteó. ¿Ok? Porque al principio a cada uno se le sorteó un tema macro. ¿Qué es un tema macro? Un tema macro es, por ejemplo, es un tema que se le da a cada uno de ustedes para globalizar materias y que tengan relación entre sí. ¿Ya? Un tema específico. ¿Ya? Que tiene más subtemas. Ahora, en lo que es la materia de inglés, puede usar que 30 o 40 segundos para hablar en ese video, porque no es un video tan grande, tan largo, es un video corto de 5 a 7 minutos. ¿Ok? Entonces, por favor, tratar de relacionar los temas de manera concisa y coherente. ¿Ok? No ponerle relleno, como le decimos. ¿Ok? Eso. Ahora, en el video interdisciplinario, ustedes tienen que escoger si la parte de introducción la va a decir en inglés o en español, o la parte de la conclusión, porque el video tiene que tener una introducción y una conclusión. ¿Ok? Como todo proyecto. Usted decide si la introducción la hace en inglés o si la conclusión la hace en inglés. ¿Ok? Para más información, para más detalle, usted le puede preguntar al Mr. Rael. Y al Mr. Rael es el que está coordinando todo esto en los proyectos interdisciplinarios. ¿Ok? Mr. Rael es tutor de décimo. Entonces ahí le pueden preguntar también cualquier duda. Si tenía alguna pregunta o algo con respecto porque pensaron que me había ido ya de la institución, no me he ido, tranquilo. A ver, ustedes saben que yo califico súper chévere, ustedes me envían qué es lo que tienen, yo lo reviso, les digo si está bien o está mal,
qué le puede quitar, qué le puede agregar, y ya. Creo que ya lo he hecho con algunos aquí, o no, creo que casi me... No, sí, ya me han enviado aquí. ¿Quién me ha enviado diapositivas aquí? Creo que nadie. Bueno, ya comiencen a enviarme las diapositivas para ir, o sea, revisando, no ya calificando, solo revisando para ayudarle en qué debe agregar, si está bien, si está mal, alguna falta ortográfica, también porque hay algunos que a veces escriben malas palabras o usan mala gramática. ¿Ok? Eso también, la parte escrita, tienes que usar gramática de forma correcta y la parte oral de igual manera. Escucharse nítido. Si no se quiere grabar en video, ¿qué es lo que puede hacer? Solamente graba un audio que se escuche su voz y se vea nomás la parte escrita que son las diapositivas. ¿Ok? Eso puede hacer si es que le da vergüenza grabarse en video o algo. ¿Ok? Puede usar su imaginación, su creatividad, para hacer lo que sea. Usar memes, fotos, imágenes, hacer como un tipo de noticiero, lo que sea. Ya que lo que tenga que ver con su tema macro. Eso, chicos. ¿Cuándo se va a calificar eso? Eso ya es al final. Ya, eso es como su nota final ya, para pasar de año. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? ¿Vale? ¿Ok? Cuando elegimos los temas macro, es decir, como los subtemas en inglés, tengo que elegir tres, ¿no? Sí, Tengo que utilizar los tres temas o uno de los tres. los tres. Por ejemplo, en los otros cursos, me han preguntado lo mismo. Tienen tres temas, supongamos. Es un ejemplo. Métodos de transporte, temporadas del año y el otro es el tipo de clima en Ecuador. Y el tema macro se trata sobre la pandemia. Tiene que relacionar esas tres cosas. ¿Cómo lo relaciona? Método de transporte. Hoy en día no podemos aglomerarnos en un bus o en una metrovía. ¿Por qué? Por la pandemia. Lo relacioné. El clima. El clima tampoco ayuda por el tema de la pandemia porque también trae otras enfermedades como la gripe, un trancazo, como lo que estamos pasando en este momento por todo Guayaquil, que toda la gente se está enfermando. Y el otro tema que les dije, ¿cuál fue? Ay, no se me olvida. Pero bueno, así puede relacionarlo. Tiene que relacionarlo siempre con el tema macro, tanto en la materia de inglés como en el resto de los temas. Pero yo hablo por mi materia. La materia de inglés tiene que relacionarlo sí o sí con el tema macro. Ya no puede hablar de otra cosa, tiene que relacionarlo con el tema macro. Y eso, nada más. 30 segundos hablando, perfecto. Usando una gramática de forma correcta, está bien. Porque es un video pequeño, no es un video grande. Ustedes creo que ven como, ¿cuántas materias tienen ustedes? 8, 9, 10, ¿cuántas? ¿Cuántas materias ven ustedes? Creo que ven 9, 10. O más, creo que son Décimo dos. tenemos de materias. ¿Cuánto? 9. 9 materias, ya ven, son bastantes. Si hablan un minuto por cada materia, son 9 minutos. O sea, pasa el tiempo ya establecido. Es entre 5 a 7 minutos. Ya. Entonces, eso chicos, pueden usar el video como para hacer un videoblog, como si fueran youtubers, lo pueden hacer, pueden coger cualquier ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso chicos. ¿Alguna otra duda, otra pregunta? No, profe, gracias. Ok, perfecto. Cualquier cosa, así detalle, diapositivos o algo que quiera que le revise, me lo envían nomás, me escribe por interno. Okay. Now, before started, okay, the class of today, guys, you have to listen carefully and say present or here. Okay. Alineada, José. Casquete Salazar. Present. Guerrero Espín. Present. Herrera Leoro. Here. Okay. Pazmiño Triago. Present. Piña Villa. Present. Rivas, ¿tienes un problema? ¿Qué problema tienes, Rivas? ¿Qué pasó? Rivas. Matías.
Matías, cuéntame, ¿tienes algún problema? ¿No puedes hablar? Ah, ok, ok, ok. Ok, mister, no se preocupe, ok, está bien. Ok, Matías, is here. Rodríguez, ok. Ah, escucha todo trabajo. Bueno, si en tal caso se llega a salir de la reunión y no puede ingresar o el problema de internet sigue, comuníqueselo a su tutor o tutora, ¿ok? Teacher, Dígame. ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. Yo no dije este, ay, ya se me olvidó la palabra. Ay, ya se me olvidó la palabra, profesor, déjame recordar. Ok, ok, ok. A ver, continúo. Rodríguez Silvers, Presente. Vera Rosado Desiree. Ah, profesor, iba a decirle, Ok, dígame. de la plataforma de Cambridge, Ok. de que, ya tengo avanzado Unidades, actividades. sí, algunas unidades, ¿Hasta qué pero unidad me tiene? falta todavía. Ok, Me falta ok. todavía. Ok. A ver, nosotros tenemos en total 14 unidades. Ok. Al finalizar el parcial solamente tenemos hasta la unidad 14. Ok. Ya mejor les voy a explicar eso. Ya les voy a explicar esa parte. Ok. Déjenme continuar tomando lista. Benalcázar Rodríguez. Benalcázar Manuel. Presente, teacher. Ok. Calderón Peña. Cantos Gillian. Cantos. Escobar Villavicencio. Román, García Eric. Present. López Angélica. López Angélica is here. No. Navarro Jeremy. Present. Ok. Palacios Emily. Palacios Emily. Palacios Emily. Okay. San Lucas Zambrano. present, Okay. Torres Mendoza. Here. Vera Guadamut. Here. Verde Soto Montenegro. Present. Villota Morales. Here. Macías. Cristel. Ok, chicos, a ver. Voy a explicar eso porque ya es el último día, ya es viernes, entonces. A ver. Como ustedes sabrán, en el parcial pasado, nosotros, bueno, ustedes subieron lo que fueron las capturas de Cambridge, las unidades. Algunos subieron, otros no. Otros tienen buena nota, una nota alta en ese casillero de tareas, otros no. ¿Ok? Puedo compartirles. A ver, lo que les voy a enseñar a continuación. Aquí estamos en la plataforma de la escuela, ¿verdad? El muro. Décimo primero. Ya, ¿se acuerdan que en uno de estos recursos había una opción para subir las capturas, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer este parcial? En este parcial vamos a hacer algo distinto. Voy a agregar otro título, otro recurso. Y aquí voy a poner el recurso especialmente solo para las capturas de Cambridge. ¿Ok? Solo el recurso para las capturas de Cambridge. ¿Ok? Aquí está, Cambridge Platform. ¿Ya? Aquí ustedes van a subir la imagen o el documento de Word con las imágenes de las unidades. Ya les voy a indicar qué unidades son. Cambridge Platform. Okay. Unidades. Creo que si no me equivoco es la 9 que hemos visto. Déjenme ver.
Este es 13, 12, 11. A ver, no, solo 12, 13, ya. A ver, 11, 12, 13 y 14. Unidades 11, 12, 13 y 14. ¿Ok? ¿Ya? Aquí van a subir esas unidades. ¿Ok? No le voy a poner fecha establecida hasta el final del parcial para que lo vayan subiendo poco a poco. Los tipos de documentos que se va a poder subir aquí. Ah, caramba. Ok. Va a ser forma de documento y forma de imagen. Pueden subirlo directamente como una captura, una imagen o como documento, en Word. ¿Ok? Ya. Pongámosle aquí. Y creo que nada más. Ok. Ya está creado el recurso. Este recurso va a estar a lo que ustedes ya saben cómo subir la captura o el documento. No quiero que pase lo mismo que hace el pasado. Hay algunos que tienen 90 o 8,20. Ya hubiesen tenido 9, 9, y pico, 9,60 si hubiesen subido las capturas. Pero como algunos no subieron, pues tienen ese promedio. No se conformen con 8, con 7. Busquen el 9 y el 10. ¿Ok? Entonces, por favor, chicos, pueden hacer las pilas. Ya van avanzando en unidades y van Profe, ¿yo subiendo. cuánto tuve? ¿Perdón? ¿Yo cuántas notas tuve? Del promedio, del primer parcial. Sí, profe. Que no han visto sus boletines. No, pero, profe, yo creo que tenía 8.25, mijo, la otra vez. Déjenme buscarle. Solo les voy a decir la materia en inglés, ok. Ya. Eso ya es la última vez que digo, ya, porque si no es con un internet. A ver. ¿Dónde está? A ver, déjame ver si me encuentro, porque no sé dónde está. A ver. Guerrero es décimo, ¿verdad? Sí, profe. Guerrero. Ya, a ver, Guerrero. Ya tiene 8,65. Está bien, 8,65. Y Piña, Gracias, profe. Piña tiene 8,25. Les ha ayudado lo que fue la prueba. Piña sacó 10 en la prueba y Guerrero creo que también, sí, también sacó 10. Les ha ayudado la prueba. Ok, listo. Entonces, eso chicos. No más. Ok, listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o algo, inquietud sobre algún tema, algo, nadie? Vean que estoy preguntando. Ya. El proyecto interdisciplinario sigo esperando a que me digan si tienen alguna pregunta o duda también, con las diapositivas o algo, si quieren que les revisen. Ok, listo. So guys, let's start. Okay, let me see. Ok, esperen un ratito porque tengo que pasar esta asistencia. Tengo que informar quién está. Denme un segundito. Y de aquí nadie se ha enfermado, nadie le ha dado el trancazo. Todos han estado bien. No está suspendido todavía.
¿Alguien sabe por qué han suspendido algunos estudiantes? ¿Que se han retirado? No saben. No sé, profe. Pero llevan como para 2 semanas ya y todavía siguen suspendidos. A ver. Ya pasó. No, guys, so let's start. Okay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ok. Eso sí. Ya es mucho tiempo, ya 2 semanas. Están perdiendo muchas clases. Las tareas también. A ver. Okay, guys, so, okay, let's start. Now, today we have 2 grammar topics, okay? First grammar is about should. Should and should, okay? Should and shouldn't. This one, okay, should, shouldn't, are called modal verb, okay? Modal verb, okay? Should and shouldn't. When do we use should or shouldn't? We use should or shouldn't to make recommendations, okay? Para hacer recomendaciones, or recommended, para recomendar. How? For example, in this case, your friend is sick, for example. My friend is sick. Está enfermo. Okay, my friend is sick. Now, when we have a friend that or who is sick, we recommended him to see a doctor. So that is the situation when we can use this modal verb should. Okay, for example, my friend is sick, so I told my friend, you should see a doctor. Okay, you should see a doctor. Okay, why? Because a doctor can I don't know, give medicine to control the fever or the flu, okay? And my friend is going to be better, okay? Now, when we use this modal verb, okay, remember when we use a modal verb, it can be should, will, can, must, may, might, okay? The next verb, for example, in this case, is see, is always in base form, okay? So the structure to form a sentence using should or shouldn't is like this. Subject, it can be a personal pronoun or it can be a noun. Then we have should or shouldn't, okay? And over here in this part, pay attention please. We have to put the verb in base form. Any verb in base form, okay? And then we can use a complement, okay? Okay, so this is a structure to follow to make sentence using this modal verb, okay? We can use this modal verb for recommendations and expectations, okay? For example, we have you should see a doctor, another one for recommendation. He should pay attention
the class. You should pay attention to the class. It's a recommendation to get a good grade or to pass exam. Ok, ok, Iván, ok, ya, entonces ya las voy a desbloquear, ok. Gracias por el dato. A ver, chicos, Iván me acaba de informar, Rodríguez, que las unidades están bloqueadas. Ya las voy a desbloquear. Al finalizar la hora de clase, yo desbloqueo esas unidades, ok, para que las puedan hacer. Okay, so we have over here another example. You should pay attention to the class. Now, this is for affirmative form. We can use negative. For example, using negative, they shouldn't be there. You shouldn't you shouldn't talk with her. Okay, you shouldn't talk with her because I don't know, that girl is his ex-girlfriend and she hurt his heart. Okay, pues su novia le rompió el corazón, entonces no debería hablar con él. Okay, so we use should for recommendations. Usamos should para recomendaciones. Should in English or shouldn't, debería o no debería. Okay, that is the meaning about the should, shouldn't. A recommendation or expectations. Expectaciones, lo que espera. For example, Ecuador should win Brazil. Okay, Ecuador should win Brazil. So no, it's an expectation. Okay, and always when we use this small verb, the next verb, see, pay, win, be, and talk, these verbs always are in base form. Okay, be is verb to be, but I use be because this is the base form of the verb to be. The base form of the verb to be is be. No, it is not. No, that is for present simple. Present simple, it's one thing and base form is another thing. Okay. Presente simple es una cosa y forma base es otra. Okay. Now, this is about should and shouldn't. Okay. You have any question about this topic, should, shouldn't? It's easy. We use should, shouldn't, and then we use the verb in base form. You can use any verb to make recommendations or expectations. Okay. If you have exercise like this, for example, complete the sentence or statement using should or shouldn't. Okay, and you have like this with the same examples. You space and blank, space. In this bracket, we have see the verb that we have to use, and then we have the complement. So over here we have an exercise, completed sentence using should or shouldn't. Okay. Over here we have the verb. So we have to use should or shouldn't. We use should and then we put the verb in base form. In the case that we have this word, not see, so in this case we have to use shouldn't, because when you see not, the sentence is going to be in negative. Okay. There are some exercises like this in tests or in the book, okay, that you have to complete with should or shouldn't. Okay, you have to identify if the sentence is negative or in affirmative. If the sentence have in the brackets the verb, only the verb, so the sentence is in affirmative. But in the bracket there we have not and the verb, the sentence is in negative. Okay. Si la oración tenemos en los paréntesis la palabra not, la oración va en negativo. Usamos shouldn't.
Pero si no está esta de aquí, la oración está en afirmativo. ¿Ok? Okay, let's think about the topic about should and shouldn't. It's okay. Do you understand? Do you have any questions? Nobody? No one? It's okay. Okay, remember, should, shouldn't are modal verbs using to talk about recommendations. 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 Investigations. Okay. Recommendations and expectations. Okay. Now, should, shouldn't is also used to advise another one. Advise is aconsejar. To advise a friend. A friend is sick, you should see a doctor. Debería ver un doctor. So, advice and recommendation have the same meaning. Okay, advice, aconsejar o recomendar. Recommendations, recomendaciones, recomendar. Okay, advice or recommendations. We can use should or shouldn't, both of them. Okay, what time is it? Okay, we have 5 minutes. Guys, I repeat again. Do you have any question about this topic? Yes or no? No. Ok, chicos, ahora les voy a preguntar algo. ¿A ustedes les mandaron tareas sobre este tema? ¿Algún docente en esta semana? ¿Les enviaron tarea en la plataforma de la escuela? ¿Sí o no? Porque ustedes tienen tarea de este tema, ¿verdad? Sí. Ya está. A ver, está aquí. Should, shouldn't. Esta tarea de aquí les mandaron a hacer. Creo que no, porque está bloqueada, entonces. No, no les han enviado. A ver, van a tener tarea, ¿ok? Pero no para el mismo, no. Esta tarea tienen el plazo para enviarla hasta el día. ¿Cuándo tenemos ahora? El día miércoles, ok. Para el día, hasta el día miércoles tienen plazo de enviar la tarea de aquí. Miércoles creo que cae 19, estamos 14, 15, sí, 19. Ok, a las 11:59. Tienen plazo hasta esa fecha, enero 2022. Ok, para enviar esta tarea de aquí. Ok. ¿Está todo bien? Ahora sí. Ok. Ahora, ya, aquí está. En este bloque aquí, número 12, que hay un video que se puede enviar, que es la gramática, que les puede ayudar para resolver el ejercicio. ¿Ok? Esa va a ser la tarea para hoy. En la siguiente hora vamos a ver el tema gramatical y así mismo va a haber otra tarea. ¿Okay? Son sencillas, son cortas. Ya, además tienen tiempo. Hasta el día miércoles 19 del mes 19. Sí, sí que hay 19. Ok. Entonces, esta es la primera tarea. En la siguiente hora seguimos con Present Perfect using for o since. Ya vieron Present Perfect, presente perfecto, ya lo vieron, pero esta vez lo vamos a ver otra vez, pero usando palabras for and since. It's another topic, it's a new topic, okay? Now, I'll see you in the next hour. Please, guys, be on time. Los veo en la siguiente hora, por favor. Entrar a tiempo, no entren 10, 15 minutos después, entren a tiempo, chicos, okay? Porque ahí paso esa lista y se quedaron con falta, okay? Después me llaman la atención a mí porque los dejo entrar muy tarde. Yo los dejo entrar, pero no tengo problema, pero ustedes saben las reglas. ¿Okay? Solo hasta los 5 minutos nomás se puede esperar. Por favor, estar puntuales todos. ¿Okay? Tienen 10 minutos de break. ¿Okay? Nos vemos la siguiente hora. Por favor, estar puntuales. Ok, chicos, welcome back. Bienvenidos otra vez. A ver, yo quiero preguntar algo. Señor Piña, ¿por qué no está con el uniforme? Señor Piña, ¿a dónde es?
Está con Diga, una, profe. está con una BBD negra. ¿Por qué? Tiene una buena visión, profe. Sí, tengo una buena visión. Ya. Póngase la Es que el abrigo camiseta. se me mojó ahorita. Cuando pongas una camiseta blanca, que sea, Bueno, no puede estar así. Usted me ve que yo estoy así, casi se me desnudo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, muy bien. A ver, ¿cuántos hay? 2, 3, 4, 5, 6 nomás. A ver, no, ya yo voy a tomar ya medias con usted. No entran entre los 5 minutos, no entran, se quedan afuera. Así trabaje, así sea con 2 que trabaje, no importa. El resto no entra en 2 minutos, en 1 minuto más, y el resto se queda afuera. Voy a esperar a que se cumpla el minuto. Los que están aquí, pongan presente en el chat, ¿ok? Todos los que están aquí en la reunión, pongan presente. Muy bien. 11:45. Nadie más entra. El resto se queda en sala de espera. 11:45. Así va a ser de ahora en adelante. Pasaron los 5 minutos, el resto se queda en sala de espera. A ver. Todos los que ingresaron ahora, por favor, pongan presente en el chat, ¿ok? Todos pongan presente en el chat, que así voy a tomar la historia. Nota para pasar la lista. Dame un minutito para pasar esto. Ay, Dios.
Okay. Okay, guys, so let's continue. Okay, in this hour we have a new grammar, okay? That's right. San Lucas. No, it's not that. Okay. Now in this hour we have a new grammar, okay? Before started, we are going to see a video, okay, about this topic. So please listen, pay attention. Lesson on present perfect tense. Connect past to the present using since and for. This is you. You have an idea. You want to get a job, make some money, buy a new car, maybe travel the world, meet someone, fall in love, get married, buy a house, and have 2 lovely children. You realize that your whole life has flashed in front of your eyes and you can't even remember what happened. Wait, what were we talking about? You had an idea. You want to get a job. That means that somebody will ask you questions about your past experience, and you'll have to answer those questions using the present perfect tense. For example, you may be asked, where have you worked before? And you'll answer, I have worked at ABC Company for 5 years. Great! How long have you studied English? I have studied English since I was 12 years old. In each of your answers, you used the present perfect tense, have worked and have studied, along with for and since. Let's talk more about since. We use since for the specific time an event started. For example, my friend has studied English since 2000, since spring, since last year, since she was 8. When we use for, we use it to describe the length of time since something started. For example, my friend has studied English for a day, for 2 weeks, for 10 months, for 8 years. After since, we use a year, a season, a day of the week, a month, or last week, last month, last year, or even a subject and a verb. After for, we can say a day, a week, a month. We can combine numbers with days, weeks, and months, such as 2 weeks, 4 months, or many years. Now let's practice. Directions. Place the time phrases into. Okay, so guys, today we have in this hour the grammar about present perfect using for and since. Okay. Do you remember in present perfect, we have to use have or has followed by the verb in past participle. Okay, have or has plus past participle. Okay, in this structure we can use or add these words for or since. Okay, we use these 2 words to connect, okay, situations, actions that happen in past and continue present using the present perfect. For example, I
I have worked, I don't know, at McDonald's, okay, at McDonald's for 2 years. Or I have worked at McDonald's since the last. Okay, we have two sentences, okay, have the same meaning, but at the end we use in the number one for 2 years, in the number two we use since the last year. What is the difference? Okay, this one for 2 years, okay, it's a period of time. This one is a period of time, okay. Es un periodo de tiempo. We worked, okay, before this situation, this action finished, okay. We worked at this place for 2 years. Estuvimos trabajando en este lugar por 2 años. We finished this work. Terminamos nuestro trabajo. It's a period of time. There is a meaning about period of time. Let's finish that situation, that work, that activity, that thing in a period of time, in 2 years, in 3 years, in 2 months, 3 days, okay? But now, in the sentence number 2, okay, we have since the last year. Okay, over here we have a difference because since is not for period of time, okay? Since is to specific a time, to specific the time, okay? Past, specific the time in past. Do you remember about the topic past simple? In past simple, we use time expressions. For example, last year, last month, before, 2 weeks ago. Okay, it's the same like this, but in this case, we use present perfect to talk about a situation that we are doing for a specific time. Okay, for example, I have worked at McDonald's since the last year. He trabajado en el McDonald's desde el año pasado. So this sentence, this action, this situation, okay, is talking about this work, okay, I'm working until today. I start the last year and I'm working until today. Sigo trabajando hasta hoy. Okay. There's a difference between for and since. We use for in present perfect for situations or actions that finish or in a period of time, and we use since to actions or to situations that are continuing for a specific time in past and continue today. Okay, usamos for para un periodo de tiempo que ya terminó en el pasado y usamos since para especificar el tiempo que estamos haciendo esa acción hasta el día de hoy. Okay, do you understand? It's easy. You can use present perfect in affirmative or in negative, okay? But only focus on this time with for and since. We can use for with, follow, by number, day. Example, 2 days, 2 weeks, 4 months, 5 years. Okay, always have a number.
Okay. But since we can use this one for a season, example, since spring, since the last year, since the last week, or a month, since February, since January, or the day, since Monday. Okay, we have this difference. For we use to talk about the period of time using numbers, and since to specify the time in past until today using seasons, years, days, or months. Okay, but you have to write the months and the day. February, January, Monday, Tuesday, Wednesday. Okay, since Tuesday, since Monday, since spring, since summer, since the last year, since the last week. Okay, always since, and then you have to write these words. Okay, so specific the time. It's easy. It's not difficult. Okay, so we use for a period of time, since the specific time in past until today. Okay, there's a topic of today using present perfect with for and since. Guys, do you have any question about this topic? Yes or no? No? It's clear, everything. Okay. Okay. Nobody says nothing. Okay, now, so everyone, please open your student book. Some page. Okay, let's do the part of grammar with should, shouldn't, and then we continue with the grammar, present perfect with for and since. Okay, this number is 88 and 89. Okay. Ahora chicos, abran sus libros en el student book, página número 88 y 89. Hicieron esto, el profesor bueno, que nos haya tocado en esta semana, hizo esta actividad con ustedes. ¿Sí o no? ¿Hizo estas actividades con el profesor con el que les tocó? ¿Por qué no? Chicos, no soy adivino, por favor contesten. Okay, creo que no. Okay, so now, over here we have the grammar part. Okay. Let me see, complete the part. Okay, no. Okay, yes, over here, should, shouldn't. Should, okay, look at this, okay. Now guys, the first exercise, look at the sentences. Which word express advice or something you have to do? For example, you should wear something light and comfortable, okay? What word express advice or something you have to do? Mr. Rodriguez, Iván. Iván, can you hear me? Okay, Mister, look. The sentence number 1. Find the word that express an advice or recommendation. Busca la palabra que indique alguna recomendación o palabra. Perdón, recomendación o consejo. What is the word that we use to recommend or advise a friend? Mister, come on. Repita, profe. Ok. ¿Cuál es la palabra? Lo voy a decir en español. ¿Cuál es la palabra que expresa algún consejo o una recomendación? ¿Qué palabra usamos? ¿Qué verbo modal usamos para recomendaciones o consejos?
Should, very good. Okay. The number 2, Mr. Piña. It's the same question. Which words express advice or something you have to do? In the number 2, what word? Mr. Piña. Mr. Piña, Donis, can you hear me? Yes or no? Okay. Let me see. Herrera, Johnny. Mr. Peña, Sí, dígame. Mr. Peña tiene problemas de internet. Okay. Herrera, tell me number 2. Show. Sure, very good. Mr. Eddie Garcia, in the number 3. Should. Shouldn't, in this case, shouldn't, okay? Very good. Now, let's see. Yes, very good. Guys, remember, should or shouldn't are words to express advice or recommendations, okay? Should, shouldn't son palabras que expresan algún consejo o hacen algún consejo o recomendación, okay? Very good. Now, let's see the exercise number 2. Okay. Okay, guys, we're going to, okay, for Monday, you have to do this exercise, number 2, page number 88. Chicos, para tarea el día lunes, ejercicio número 2, página 88, van a hacerlo para el día lunes. El día lunes, ok, me dirán las respuestas del ejercicio 2 y lo van a poner así, enfrente, el libro, con las respuestas ya hechas. No se ve. Bueno, no puedo quitar el fondo. Pero van a poner el libro así, en la parte del frente, el día lunes, con las respuestas ya hechas. ¿Ok? Eso yo le voy a tomar captura. No lo ponga, tiene cero. ¿Ok? Para el día lunes, esta parte aquí es la gramática. Esta parte gramatical. Ok, no. Okay, now let's continue with the page number. Okay, present perfect with foreign scenes. Let me see. Okay, over here we have an exercise. Okay, in this part, it's about the present perfect using for and since. Okay, complete the sentence with for and since. We have the first example. I have known my best friend for 3 years. We use for because over here we have a period of time that this person knows his or her best friend. Okay, we use for and then we have a number, 3 years. Okay, now in the number 2, number 3, number 4, and number 5, we have to complete with for or with since. Okay, so now Mr. San Lucas, in the number 2, read the number 2 and complete. Okay. Number 2. Okay, number 2, page number 94. Okay, page number 94, Mr. 94. Yes, exercise number 4. 94. Ah, okay. Okay. Complete the sentences with for or science. Yes, the number 2. Okay. Number 2. We've had the same solid bond since 25. Very good. Since 2005. Very good, mister. Okay. So we use since because this sentence, this part, a specific time that. Teacher, Tell me. una pregunta. Se le puede decir 2005, ¿no?
Yes, 2005. Okay. Chicos, cuando vean esos números así, por ejemplo, 2005, you have to say 2005. Tienen que decir sí o sí 2005. No pueden decir 2005. Se escucha mal. Es 2005. Pero si tienen, por ejemplo, números como el de este año, 2022, pueden decir 2022. No hay problema. Pero si en esta parte de aquí tenemos un 0, entonces tenemos que decir 2005. 2005. Okay. Okay, teacher. Okay. Now the number 3, Mr. Okay, Miss Palacios, Emily. Please, Miss, help me with the number 3. My dance partner has been away with okay, we use for since. okay, you say since. Okay. Now the number 4, Miss Ciara Torres, the number 4. Please, Miss, read the writing. Ciara Torres. Guerrero Navarro, Ciara Torres, tienen que prender su cámara, chicos. Ok. Sí, profe, un momentito. Ok. Torres, Ciara, está ahí. Si no está, la pongo a la espera. 1, 3. Sí estoy. Ah, ya. Ok. A ver, ¿cuál es la respuesta, Miss? Tell me the answer. Read the sentence and complete. You say 4 for you. Okay. Okay, and finally we have the number 5. Mr. Navarro, please read the number 5 and tell me, complete. Since. No science. Okay. Okay, guys, so now let's see the answers. Okay. Only one are correct. Okay. The number 3, number 4, and number 5 are incorrect. Why? Number 3, my dance partner has been away for weeks. A ver, chicos, les voy a decir el significado en inglés. For, en español, sorry, en español es por 2 meses, por 2 semanas, por meses, por años. Yo he estado trabajando en tal lugar desde tal tiempo o por tal tiempo. ¿Ok? Es lo mismo en inglés. For, since, desde. ¿Ok? So, in this part, my dance partner has been away for weeks. Mi compañero de baile ha estado lejos por semanas. ¿Ok? Teacher, 4 weeks. Dígame. ¿cómo se pronuncia science o since? Since, no science. Science es la materia de ciencias. ¿Ok? Ah, ok. Since is the correct pronunciation. Okay. The number 4. The writing school has been closed since June. Desde junio. Usamos since para especificar el tiempo. Desde cuándo hasta hoy en día. Desde junio, desde tal mes, desde tal día, desde tal semana. ¿Ok? Desde tal temporada del año. Ese es el uso de since. And for, vuelvo a repetir, es para un periodo de tiempo. ¿De cuánto le tomó? Por 2 años, por 3 años, por 5 años, por 2 días, por 2 semanas, for 2 weeks, for 2 months, for 2 years, for a long time, por un largo tiempo, for a long time, it's another one. There's the last one, number 5. My friends and I haven't been on a snowboarding holiday for a long time. Mi amigo y yo no hemos estado esquiando en vacaciones por un largo tiempo. ¿Ok? Ese es el uso, el significado. Now, see the answer. Okay. Everything is correct. Okay. Now, let's see if we have another exercise.
moving on. Okay, on Monday we continue with this exercise and with the introduce this unit, okay, unit number 13, okay, and the new vocabularies that we have to see, okay. So guys, please stop here today. Vamos a hablar hoy día. Hoy día viernes lo he hecho así rapidito porque créanme que yo pensé que ya teníamos clase con ustedes, tenía clase con ustedes, pero no. Se rápido hoy día. Vimos dos materias gramaticales sencillas, pero traté de explicarlo lo más rápido posible. Si tienen alguna duda o pregunta con el tema gramatical, se pueden escribir por interno, no hay ningún problema. Si tienen alguna duda con las tareas, también. El día lunes les voy a dar también los temas que tienen que escoger para hacer su exposición. Vamos a empezar a hacer ya las exposiciones de la semana que viene. ¿Okay? El día lunes les doy los temas que ustedes van a escoger, ¿ya? Y luego para el día viernes, que cae, déjenme ver qué fecha, cae 21. ¿Okay? El día viernes 21 ya estamos con las exposiciones. ¿Okay? El día lunes les doy los temas junto con las instrucciones y la rúbrica de cómo se va a calificar las exposiciones. ¿Ok? Eso por el tema de las exposiciones. Ahora otro tema. Tareas. Chicos, no se atrasen en tareas. Por favor, enviarlas todas a tiempo. Recuerden, que si las envían a tiempo serán calificadas sobre 10. Si las envían 1 o 2 días atrasados, calificados sobre 8. Si le envían una semana después de la fecha establecida, sobre 7. ¿Ok? Cosa que si saca 10, le va 7. Si saca 7, le va menos, le va como 5, 4. ¿Ok? Entonces, por favor, entregar a tiempo sus tareas. Profesor, ¿ha enviado tareas? ¿Ha enviado tareas? A ver, si no me equivoco, creo que sí envié la semana pasada. Semana pasada sí envió. The science form. Creo que sí les envié. Sí, sí les envié. Presente perfecto. Eso yo tengo que anotar. El 11º. A ver, sí, sí le envié. El 5 de enero yo envié realizar la plataforma, hacer actividades presente perfecto. Ya, esa tarea era para el 7 de enero. Viernes, se cayó la semana pasada. Y de ahí, el 7 de enero, les mandé una tarea que era sobre la plataforma de Cambridge, que tenía que completar unidad 11 y 12. Más luego voy a revisar eso. ¿Ok? Entonces, porque hasta hoy tenían para hacer la unidad 11 y 12 de la plataforma de Cambridge. Más luego en la tarde lo voy a revisar. Y el día lunes, y si no tienen hecho, el día lunes paso a su tutor o tutora quienes faltan por hacer esa tarea. ¿Ok? Porque todos tienen que completar Cambridge. Y hoy día, que ya les envié a sus tutores, ya la agenda sobre las tareas de Sure Student y presente perfecto con For and Since, que están en la plataforma del Moodle de la escuela. ¿Okay? Esas son las tareas que tienen que tener. En total son 3 tareas en la plataforma de la escuela y las 2 unidades de la plataforma de Cambridge, 11 y 12. ¿Ok? Esas son las tareas que tienen que tener. Recuerden ir subiendo ya las capturas, unidad 11 y 12. ¿Ok? Entonces, eso chicos, eso es todo por hoy. Vamos a parar hoy día aquí. El día lunes continuamos. Hoy día les hablé también en español porque ya es el último día, viernes. Pero el día lunes comenzamos otra vez y así o sí con inglés completo. Aunque algo en español se los digo. ¿Ok? Entonces, chicos, también por favor, pendientes con el proyecto interdisciplinario, diapositivas. Yo voy a estar receptando para revisar y ayudarles, aconsejarles cualquier cosa. ¿Ok? Me pueden escribir por interno. Cualquier duda o pregunta también sobre el proyecto en la materia de inglés, también. Entonces, nos vemos el día lunes, chicos. I'll see you on Monday. Have a nice weekend. Tengan un buen fin de semana. And goodbye. Have a nice day. Okay, chicos, take care of yourself. Cuídense mucho. Okay. Bye, everyone.